En lo profundo de la sierra de Oaxaca, donde la niebla se aferra a las montañas como un velo de sombras, había un pueblo casi olvidado por el tiempo. Omitiré el nombre del lugar exacto para evitar conflictos por cuestiones personales, pero era un lugar pequeño y de calles empedradas con casas de adobe, donde todos se conocían y la vida parecía transcurrir en una eterna rutina. Sin embargo, en el corazón del pueblo, como una herida abierta, se alzaban las ruinas de una vieja escuela. Nadie se acercaba, nadie pronunciaba su nombre. Las historias decían que hace más de 50 años, un incendio había consumido el edificio con niños aún adentro. Se decía que el director, un hombre de mirada dura y voz grave, no permitió que los estudiantes salieran cuando las llamas comenzaron a devorar el lugar. Nunca se supo si fue un accidente o algo más siniestro. Lo único cierto era que, desde aquella noche, la escuela quedó maldita. Los pocos que osaron entrar juraban haber escuchado risas infantiles, susurros que flotaban en el aire y pasos en los pasillos. Otros aseguraban haber visto sombras pequeñas con ojos vacíos y tristes. Sombras que se escondían entre las aulas derruidas. Nadie desafiaba aquella historia. Nadie. Excepto Julia. Carlos y Marcos crecieron juntos en aquel pueblo de Oaxaca. Como todos en los pueblos pequeños, las leyendas eran parte de la vida diaria. Pero ellos no creían en fantasmas ni en maldiciones. Una noche, impulsados por la curiosidad y el hastío de la rutina, decidieron comprobar por sí mismos si la vieja escuela realmente estaba maldita. A las 11 en punto, con linternas y una grabadora, cruzaron la plaza y se adentraron en aquel edificio. El aire adentro estaba viciado, con un olor a humedad y tierra podrida. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, como si despertaran algo dormido. No tardaron en escucharlo. Un sonido rasposo, como si alguien estuviera escribiendo en un pizarrón. Al entrar a un aula, encontraron la pizarra cubierta de polvo, pero en ella había una inscripción que no estaba antes de haber hecho un scouting. Ayúdanos. Las letras eran temblorosas, torcidas. Julia sintió un escalofrío. Esto es solo una broma, susurró Marcos. Pero la risa infantil que resonó detrás de ellos les quitó cualquier duda. Volvieron al pasillo, iluminando con sus linternas en todas direcciones. Y entonces los vieron. Pequeñas siluetas casi transparentes. Se movían en la penumbra. No tenían rasgos definidos, pero su presencia era sofocante. Carlos, como hipnotizado, avanzó hacia ellos. ¿Cómo podemos ayudarlos?, preguntó con voz ausente. Julia y Marcos lo miraron aterrorizados. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido absorbida. Marcos lo sacudió con fuerza. «Carlos, despierta». Carlos pestañeó, como si despertara de un sueño profundo. Su respiración era errática. Vámonos ahora». Salieron corriendo sin mirar atrás. Al llegar al patio trasero,
encontraron una pequeña barda que debían saltar. Julia fue la primera. Carlos se detuvo de repente. «Espérenme», dijo. Se agachó junto a unos arbustos y metió la mano entre la maleza. «¿Qué haces?», preguntó Marco desesperado. Carlos sacó algo brillante. Solo unas monedas. Sin darle importancia, las guardó en el bolsillo y saltó a la barda. En los días siguientes, Carlos comenzó a cambiar. Se volvió callado, distraído. Bajó de peso y empezó a fumar compulsivamente. Una noche Marcos lo vio caminando hacia la escuela. No estaba solo. A su lado, una figura alta, envuelta en sombras, avanzaba con él. Meses después, Carlos fue encontrado, ya saben, en su habitación, sin vida. Julia y Marcos fueron a ver a su madre. Sobre la cama de Carlos había un muñeco artesanal, hecho con tela y costuras burdas. Su rostro era inquietante, pues era muy similar al de Carlos, pero con una expresión de horror. En su pecho, en el pecho de aquel muñeco, símbolos extraños estaban escritos con tinta oscura. «Lo encontré hace unos días», susurró la madre. Julia tembló al ver los cuadernos de Carlos, pues en la mayoría de las hojas de aquellos cuadernos estaba escrito: «Quise ayudarlos, pero lo que ahí habita no son niños, son demonios». Julia y Marcos, a los días, quisieron regresar a esa escuela a plena luz del día, recordando que habían visto varias veces a Carlos acercarse ahí, en la oscuridad, acompañado de aquella sombra. Cuando entraron, encontraron restos de velas y círculos de ceniza en el suelo. En una esquina había un muñeco quemado, idéntico al de la habitación de Carlos. En la pared, un mensaje grabado con uñas. Un mensaje que decía: «Uno más». Salieron corriendo y nunca más volvieron. Pero los habitantes de aquel pueblo dicen que en las noches de luna brillante logran verse algunas sombras en aquella escuela abandonada. Sombras con forma de pequeños, acompañándolas una sombra más alta. Una sombra que parece estar esperando a alguien más.